Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre nuestra autoridad final y esos argumentos que llegan de algunos que no creen que pueden tener la Biblia infalible en sus manos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salud que fue hecha por su Jesucristo, el que es inmortal y perfecto e infalible, Señor, a cual debe recibir toda la gloria, honra y poder. En el nombre de ese Señor Jesucristo oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios sobre la autoridad final y vamos a ver otros argumentos que algunos te dan en contra de este asunto sobre teniendo la autoridad final en su mano. Y la primera pregunta que puede llegar, o mejor dicho, el primer argumento que alguien va a darte es que ellos van a decir, hay algunos ahí en el internet, puedes encontrarlos en Facebook, hay algunos que dicen que una traducción no puede ser inspirada, o limitan eso a los originales y ya, eso es lo que dice. Okay. Y la pregunta es, ¿la Santa Biblia tiene una respuesta contra eso? Okay. Ellos quieren decir que básicamente Dios no se involucra con traducciones que, especialmente los que tenemos en estos días. Okay. Entonces vamos a Daniel 4. Daniel 4 y vamos a ver si eso es cierto o no. Daniel 4. Y lo que vamos a ver, hermanos, con todos esos argumentos, que parece que las personas que están argumentando contra el concepto de teniendo su autoridad final en su mano, que estas personas básicamente no miraron la Santa Biblia para averiguar si su argumento tiene valor, si es válido o no. Okay. Daniel 4 y versículo 18 dice. Okay. Este sueño vi yo, el rey Nabucodonosor, mas tú, Baltasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Y aquí tenemos a Nabucodonosor hablando con Baltasar, que es Daniel. Es el nombre que ese rey dio a Daniel para que Daniel no use su nombre hebreo, pero obviamente Daniel lo utilizó. Okay. Pero vea que Nabucodonosor dice que él está ahí hablando con Daniel y diciendo de que él tenía un sueño. Él quería la declaración sobre ese sueño. Él quería aclarar las cosas sobre lo que él vio en su sueño. Y él busca a Daniel, un profeta de Dios, para dar la interpretación. ¿Sí ve? Es decir, interpretación es lo mismo que declaración. Y interpretación es exactamente el concepto que Dios dio a nosotros en la Santa Biblia para responder a este argumento. ¿Sí, verdad? Y digo eso porque sí, sabemos que Dios interpretó sueños. Hizo lo mismo con José en Génesis y estamos viendo él haciendo lo mismo con Daniel en el libro de Daniel. Pero hay más cosas que Dios puede interpretar según la Santa Biblia. Vamos a Daniel 5. Daniel 5. Y nota que Dios quiere interpretar las escrituras o cosas así o sueños para aclarar las cosas, para decirnos lo que significa, para darnos lo que es decir, darnos la verdad. Daniel 5 y versículo 5 dice, y esto es para darte un contexto, Daniel 5, porque había otro rey, el nieto básicamente, o el bisnieto de Nabucodonosor, llega aquí, y él ve a esto pasando. Daniel 5 y versículo 5. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero.
sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Y este rey está viendo manos escribiendo encima de la pared enfrente de él. Eso es algo, imagina viendo eso, va a estar ahí como preocupado. Está pasando aquí, ¿cierto? Entonces él vio eso, vio lo que esta mano estaba escribiendo en la pared, pero no entendió lo que él estaba leyendo. ¿Ya? Llegamos al versículo 17. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones séanse para ti, y tus presentes dados a otro. La escritura yo la leeré al rey, y le mostraré la declaración. Y ya vimos que declaraciones son interpretaciones, ¿cierto? Entonces Daniel va a interpretar lo que él está ahí leyendo, ¿sí ve? Escritura, interpretando escritura. Es posible hacer eso. No solamente es posible, sino pasó, según la Santa Biblia. Y fue por medio de alguien que fue inspirado de Dios. ¿Sí ves? Y si sigues leyendo vas a ver, vamos a ver un poco, 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y gloria y hermosura. Entonces él da alabanza a Dios, porque Dios interprete todo, obviamente. Pero vamos a bajar a versículo 25. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. La declaración del negocio es Mene, como Dios tu reino, y Aye acabado. Y puedes seguir ahí. Tenemos a Daniel interpretando un lenguaje que el rey que estaba ahí no podía leer al lenguaje que él podía entender. ¿Sí ve? Interpretación de lenguas que fue escritas. Entonces no es solamente sueños. ¿Sí ve? Y si piensas que Dios no puede interpretar un lenguaje escrito de su libro en otro libro de otro lenguaje, obviamente no miraste las escrituras. Eso es exactamente lo que está pasando aquí y más. Porque si traduces mene literalmente, no es todo eso ahí, es solamente parte. Pero parte de interpretando es aclarando por qué eso está ahí. ¿Por qué esa mano escribió mene, mene, tekel, ufarsin a este rey? ¿Sí, verdad? Había una razón. Y Daniel estaba explicando eso. Okay. Entonces, interpretaciones para sueños, es para cosas escritas, ¿sí, verdad? Y es a veces de una lengua a otra. ¿Sí, verdad? Okay. No, entendiendo eso, vamos a ver que había profecías sobre Dios utilizando lenguas para hablar con su propio pueblo. Vamos a Isaías 28. Entonces, la persona que está ahí dando ese argumento que una traducción no puede ser inspirada, no está dando cuenta o prestando atención de esta profecía tampoco. No saben lo que Dios está haciendo en estos días, ni siquiera lo que Él ya había hecho. Isaías 28 y versículo 5 dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura a los residuos de su pueblo. Entonces él está hablando a su pueblo Israel. Versículo 11. ¿Qué dice él a Israel? Perdón, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. Porque con labios tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo. Si ve que Dios profetizó que Él va a hablar con su pueblo Israel con una lengua extraña, con labios tartamudos, como dice ahí. Dios ya sabía que Él va a hacer eso en el futuro con ellos. Y no solamente eso, sino, versículo 12, a los cuales Él dijo, ese es el reposo, da reposo al cansado, y
ese refrigerio y no quisieron oír. Interesante. Este es el reposo. ¿Quién es nuestro reposo? ¿Quién no escucharon ellos? ¿Está viendo la conexión ya? No, vamos a ver que durante la historia de Israel, que ellos ya antes de la llegada del reposo, que eso se refiere a Jesús si no diste cuenta, antes de que Jesús llegó, que ya había judíos que estaban perdiendo su lenguaje. Y es por eso que Dios profetizó que él tenía que hablarles en una lengua extraña, pero sabía que ellos no van a querer escuchar. Si él busca a ellos en otra lengua que él no quiere hablar, porque a él le gusta hablar hebreo a su gente que son judíos hebreos, ¿cierto? Pero él buscando a ellos, él habló en una lengua extraña y ellos no quisieron oírle. Tampoco cuando Dios hizo la cosa correcta, él comenzó por cambiando su manera de hablar a ellos, interpretando sus palabras para ellos. Vamos a Nehemías. Nehemías 13, por favor. Nehemías es uno de esos libros históricos post-exilios. Okay. Esdras, Nehemías, Esther. Entonces, antes de Job. Nehemías 13 y versículo 24. La Biblia dice. Vamos a ver versículo 23 para contexto. También en aquellos días vi algunos judíos que habían tomado mujeres de Azoto, amonitas y moabitas. Y sus hijos la mitad hablaban azoto, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judiaco. ¿Vea eso? Durante la historia de Israel ya había judíos que no estaban hablando judiaco. Estaban hablando lenguas extrañas por la mezcla que estaba pasando después de la cautividad que pasó con Nabucodonosor y todo eso. Entonces ya estaban perdiendo su lenguaje. Entonces Dios tiene que hablar con ellos en una lengua extraña para que puedan tener la capacidad de escucharle. Pero, como dice esa profecía, no quisieron oír. ¿Sí ve? Algo de su voluntad propia, su voluntad libre, algo de su corazón. Porque no querían recibir que es el reposo. ¿Sí ves? Okay. No, tomando todo eso en cuenta, vamos a 1 Corintios 12, porque ya sabemos que Jesucristo es el Mesías, gloria a Dios, y Él tenía un plan con su iglesia. 1 Corintios 12 y versículo 10 dice, hablando sobre los dones que Dios dio por medio de su Espíritu a la iglesia de Dios. Versículo 10. A otro, operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Nota que interpretación de lenguas es un don del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Tú crees que Dios va a dar ese don para que no es utilizado durante estos días? ¿Por qué Dios dio eso a la iglesia? Y puede ser que estás pensando, pero no, las lenguas cesaron según 1 Corintios 13. Sí, diversos géneros de lenguas, no la interpretación de lenguas, no dice eso ahí. ¿Sí, ve? La interpretación es otra cosa. Tanto que, vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14 y versículo 21. Vamos a ver a Pablo cuando él estaba explicando el utilizo propio de lenguas y interpretación de lenguas y todo eso. Mostrando la diferencia entre alguien que habla lenguas y el otro que es un intérprete, y que siendo intérprete es más importante porque estás profetizando a la gente y pueden entender lo que estás diciendo. Vea lo que Pablo dijo sobre lenguas. 1 Corintios 14 y versículo 21. En la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo,
y ni aun así me oirán, dice el Señor. ¿Cuál versículo citó Pablo? Isaías 28 y versículos 11 y 12, ¿no? Si ve que Pablo citó ese versículo para mostrar que el propósito del don de lenguas era para cumplir esa profecía, para hablar a los judíos sobre su reposo. El reposo es Jesús. Hebreos 4, si no sabía. Okay. Versículo 22, 1 Corintios 14 y versículo 22. Así que las lenguas por señal son. ¿Quién necesita señales? Los judíos. 1 Corintios 1. ¿Sí ve? Entonces Dios tenía un plan y Él cumplió su profecía en parte por medio de su iglesia, usándoles para buscar a los judíos, para que ellos también pudieran tener esa oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo y tomar una decisión. Y sabes que la mayoría no quieren oír. Esto es triste. No vamos a ver ejemplos de interpretación en las Escrituras, para que veas que también Jesucristo, Dios mismo, cumplió en parte su profecía. Vamos a Marcos 7. ¿Y tú vas a decirme que eso no fue inspirado por Dios, si Dios lo hizo? Marcos 7 y versículo 32. La Biblia dice: y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Entonces alguien que no puede, un sordo, no puede escuchar. ¿Sí ves? Pero esto es muy, muy raro. Versículo 34. Y mirando al cielo gimió y dijo a Efefata, okay, es decir, sé abierto. ¿Por qué Dios? Porque Jesús sabe que este hombre es sordo. ¿Por qué Él decidió hablarle con palabras? ¿Y por qué cuando Dios habló a él habló a este hombre no en hebreo, porque es un judío ahí, sino en arameo? Eso es lo que estás viendo ahí. Efefata, eso ahí. ¿Sí, ve? Entonces la primera cosa que ves aquí es que Dios quiere hablar con todos. Puede ser que no puedes escucharle con sus oídos físicos, no significa que Él no puede hablarte por medio de su palabra y cruzar todo eso. Nada puede impedir la palabra espiritual del Señor. Y cuando Él habló físicamente ahí, ¿sabes qué? El alma de ese hombre escuchó. Y nota que Dios habló con este hombre, no en una lengua que él habló, sino en la lengua que Dios sabía que él pensó. Porque él vivió en un lugar a donde estaban hablando arameo. ¿Sí, ve? Me imagino ese sordo ahí escuchando o leyendo labios y todo eso, dio cuenta de eso. Y sabes que Dios sabe todo eso. Él sabe más de su alma que usted mismo. ¿Por qué Dios no habló hebreo o griego a este hombre? Si esos son los únicos lenguas que son la palabra de Dios. Que hay un problema ahí. Problemas con usted. Una traducción no puede ser inspirada. Vea, una interpretación, es decir, sea abierto, ¿sí ve? La otra cosa que ves aquí, si no diste cuenta, es que los evangelios no son escritos en arameo como algunos dicen. Si eran escritos en arameo, ¿por qué hay una interpretación ahí? ¿Sí ve? Eso no tiene sentido. Si todo está escrito en arameo, debemos tener, es decir, en cada versículo, o no tenerlo para nada porque ya saben que vas a leerlo en arameo. Hay algunos que dicen que los evangelios están en arameo y todo eso. Piensa un poco. Okay. Fueron escritos primero en griego y ya lo tengo en español en mis manos en este momento, gloria a Dios. Porque interpretación de lenguas es un don del Espíritu Santo. Dios puede seguir inspirando sus palabras, incluyendo traducciones. Eso es lo que es interpretación. ¿Sí, verdad? Marcos 5 y versículo 41.
Para darte el contexto, tenemos una joven aquí que era la hija de un príncipe de la sinagoga. Puedes ver eso en versículo 38. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga. ¿Okay? Y Jesús llega ahí para sanar esta joven que está muerta. Y él dijo que ella está dormida, todo está bien. Pero él llega ahí. Y en versículo 41 Jesús dice, y tomando la mano de la joven le dice, Talitha cumi, que quiere decir, joven, a ti digo, levántate. ¿Sí, verdad? Entonces otra vez, Jesús hablando en la lengua de cuál esta muchacha estaba pensando. Jesús habló hebreo, si no sabía, ¿por qué le está hablando arameo a ella? Y nota que hay una interpretación ahí, mostrando que Dios está ahí interpretando lenguas. Él lo hizo para interpretar arameo a griego y también arameo y griego a español, porque estoy leyéndolo aquí. ¿Sí, verdad? Okay. Y esto pasó otras veces. Dios interpretando hebreo a español, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí, verdad? O Cristo, o Mesías, que es interpretado Cristo en Juan 1. Entonces Dios sigue interpretando lenguas en una manera u otra. Vamos a Actos 2. Actos 2, el ejemplo famoso. Actos 2 y versículo 1. Porque puedes decir a mí, pero eso fue Jesús hablando, eso es diferente que las personas de la iglesia. Ok, parece que ignoraste lo que dije sobre los dones del Espíritu Santo, pero Actos 2 y versículo 1, vamos a ver todo esto en acción. La Biblia dice, versículo 1. Y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y ahora estás pensando en la doctrina de los pentecostales, ¿no? Pero nota que la Biblia dice como de fuego, no dice que es fuego, número 1. Ellos tratan de decir que esto es el bautismo de fuego de Mateo 3. Pero esto no es como de fuego, no es fuego. ¿Sí, verdad? Es algo diferente. Y si leíste el contexto de Mateo 3, vas a ver que ese bautismo de fuego es el infierno y el lago de fuego. Yo no sé por qué quieres recibir eso. Okay. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí ve? El don de lenguas en acción. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Y judíos llegaron para este festivo de Pentecostés para celebrarlo, pero vea que son judíos que fueron criados y nacidos en otras naciones. Entonces llegaron ahí para celebrar su cultura o religión de judaísmo. Qué bueno, qué bendición, ¿cierto? Pero ellos hablan lenguaje de su propia nación. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? ¿De dónde? 9. Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, y en Egipto y en las partes de Libia que están de la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cumpliendo esa profecía en Isaías 28, cumpliendo la explicación o la aplicación de la profecía de Pablo en 1 Corintios 14, mostrando
especialmente en este caso, 16 judíos, grupos de judíos de naciones diferentes, escuchando los discípulos ahí hablando en su propia lengua a la misma vez. Tan raro, ¿no? Como uno habló y todos escucharon en su propia lengua. Es algo de Dios. Okay. Y mi pregunta es para ser muy simple, porque sí, escucharon las maravillas de Dios, como dice ahí. Escucharon la palabra de Dios, como dice ahí. Eso fue infalible y perfecto, esa traducción. Eso fue inspirado por Dios. O solamente puede ser en hebreo y griego. ¿Leíste Actos 2? ¿Sí, ve? Esa es mi pregunta. Yo no entiendo lo que pasa con usted. Aparte que si quieres decirme que cuando Dios estaba aquí haciendo que ellos pudieran hablar otras lenguas, que Dios dejó que ellos hablaran de una manera que no era infalible, ¿sí ve? Y no era perfecta. Si vas a decirme eso, bueno, pero si lo dices, ya no crees la Santa Biblia. Y ya no tenemos, yo no tengo que argumentar contigo porque estás diciendo falsedad. ¿Sí ve? Actos 22. Actos 22. No, eso es diferente, Manuel. Eso fue algo dicho. No tiene que ver con cosas que son escritas. Ok. Vamos a ver interpretación de lenguas en este libro que fue escrito. Actos de los Apóstoles que fue escrito por Lucas. Actos 22 y versículo 2. Y como oyeron que les hablaban lengua hebrea, les dieron más silencio y dijo, esto es Pablo hablando con judíos. Y él comenzó hablando en hebreo para que ellos escuchen. Oh, él habla en hebreo, él sabe hebreo. Él es un erudito, un fariseo, que muchos no sabían hebreo, pero querían escuchar. ¿Sí, ve? Pero nota que esto fue escrito primeramente por Lucas en griego. Entonces tenemos una traducción que era inspirada por Dios, mostrando que esto es falso. ¿Sí ve? Y yo estoy leyendo en español, entonces mostrando que puede ser inspirada a otro lenguaje también. Actos 26. Actos 26. Y versículo 14. Ahora tenemos las palabras de Dios directamente, porque, eso es diferente, es Pablo hablando, no es Dios hablando. Ok, vamos a verlo con Dios hablando. Actos 26. Me imagino que estás pensando, ¿con quiénes hablas, Manuel? Yo hablo con los eruditos y ellos hacen preguntas tan raras como estas. Actos 26 y versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, esto es Pablo contando lo que pasó con él en Actos 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y eso era Jesús hablando, si lees Actos 9. O sigues aquí, vas a ver eso. Dios hablando en hebreo fue inspirado y traducido en griego cuando Lucas lo escribió aquí en Actos. ¿Sí, okay. Entonces no puede decir que eso no es posible. No, yo creo eso, Manuel. Es que no creo que pasó después de eso, pero ya vimos que hay interpretación de lenguas. Tú no puedes limitarlo. Ya lo vimos pasar en 16 idiomas diferentes. No solamente en hebreo y griego. O tengo que devolverte a Actos 2 para que puedas pensar en esa evidencia otra vez. Vamos a dos lugares. Isaías 66 y Romanos 15. Romanos 15 en una mano. Y también Isaías 66 en otra mano.
Ya voy a mostrarte algo que el Señor mostró a Pastor Fabio Carballo y él mostró a mí. Entonces Dios enseñando a ambos. Algo muy interesante para los hispanoparlantes y otros que están en este grupo aquí. Entonces, si reconoces alguno de estos grupos, esto te ayudará con su defensa de la Biblia como si fuera que lo necesitaba. Realmente no necesita eso. La Biblia es infalible y perfecta. Pero Isaías 66 y versículo 18, vea lo que Dios quiere hacer. Vea la meta de Dios. No es solamente para que Él habla con los judíos. No es solamente eso. ¿Ya? Isaías 66 y versículo 18. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos, Él hablando a su pueblo. Yo sé lo que piensa que son mejor y todo eso, pero vea. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y las lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Sí ve? ¿Quién es la gloria de Dios? 19. Y pondré entre ellos seña, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud, que tiran arco, y Tubal y a Javán, y a las islas apartadas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Amén. Y eso pasó. Dios publicó su gloria, publicó el evangelio de su Hijo Jesucristo a estas naciones, y había gentiles que recibieron a Jesús de estas mismas naciones aquí. Y para nosotros no está Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? Romanos 15 y versículo 24. Imagino que esto fue porque Dios mostró esto a Pastor Carballo, porque él es un histórico. Y él reconoció a dónde estaba Tarsis de una. ¿Sí ve? Romanos 15 y versículo 24 dice, cuando me partiere para España, Tarsis es España. Vea que Pablo tenía planes de ir a España para predicar el evangelio, ¿sí ve? Vendré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré encaminado por vosotros hacia allá, cuando primero me hubiere en parte saciado de vuestra compañía. Entonces Pablo quería verles en España. Él estaba esperando que la gente de Roma que ya conocieron a Cristo se fueran a esa dirección. 28. Así que cuando yo hubiere concluido esto, y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Eso era su plan. Dios tenía planes para hablar con los de España, los que hablan castellano. ¿Sí ve? La Santa Biblia, 1865, es una Biblia española, si no sabía. Tiene ese español sagrado de Dios aquí. Por eso a veces parece más complicado que el español que algunos hablan, y a veces parece más simple que el español que algunos hablan. Depende. Esto es el español de Dios. Es diferente. El español del rey. ¿Sí ve? Y Dios tenía planes de hablar con la gente en España, en Tarsis, para mostrarles su gloria. ¿Y sabes qué? La gloria de Dios puedes encontrarlo solamente en la Santa Biblia. Estás hablando de algo físico. El Espíritu Santo muestra esa verdad a ti, si eres salvo. Entonces, si puedes hablar contra todo esto, ok, pero buena suerte, pues. Pregunta 2. Otro argumento que dan. Si crees que el 1865 es inspirado, eso es doble inspiración. Eso no es posible, dicen algunos. No es posible para Dios inspirar dos veces. Vamos a Jeremías 36. Vamos a aclarar este asunto. Vamos a ver la interpretación que Dios tiene sobre este asunto en las palabras de Dios. Porque sabes que Dios es muy inteligente, a lo menos a su nivel de inteligencia, a lo menos. ¿Y tú crees que Él no sabía que algunos van a dar estos argumentos a Él? Y a su libro, y a los cristianos que creen la Santa Biblia. ¿Tú crees que Él no sabía eso? ¿Crees que Dios no estaba preparado con evidencia contra todos esos argumentos? ¿Que eres insensato o qué?
Jeremías 36. Vamos a ver todo este capítulo y vamos a leerlo en grupos y después voy a dar un resumen para que puedas ver lo que quiero mostrar con este capítulo. ¿Listo? Jeremías 6, vamos a ver versículos 1 hasta 10, hermanos. Y aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra a Jeremías de Jehová diciendo: tómate un envoltorio de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oirá la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para que se torne cada uno de su mal camino, y yo les perdone su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de la boca de Jeremías en un envoltorio de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. ¿No nota eso? Dios dijo a Jeremías que él escribe eso, pero llamó a Baruch para escribirlo. Y solamente habló a Baruch las palabras de Dios. Entonces estamos viendo la inspiración de, entre comillas, el original en este momento y vea lo que pasó. No parece como algo místico, no parece como algo raro, solamente alguien diferente escribiendo lo que dice otro. Versículo 5. Y mandó Jeremías a Baruch diciendo: yo estoy preso, no puedo entrar a la casa de Jehová. Entra a tus pies y lee de este envoltorio que escribiste de mi boca las palabras de Jehová en oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y también en oídos de todo Judá que vienen de sus ciudades, leerlas has. Quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová, y se tornarán cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha hablado Jehová contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Eres como Baruch. Haces lo que dicen los profetas de Dios a ti en la Santa Biblia. Versículo 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9 que pregonaron ayuno en la presencia de Jehová todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de Gamarías, hijo de Safán, escriba, en el patio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, en oídos de todo el pueblo. Okay. Y aquí en versículos 1 hasta 10 ya vimos cómo la inspiración de las escrituras funciona, cómo es que pasa generalmente, porque todo no es Dios escribiendo encima de tablas de piedra. No, la mayoría de la palabra de Dios no fue escrito así, hermanos. Fue en esta manera con Jeremías y Baruch, si no sabía. Okay. Entonces, ¿qué pasó después de Baruch hablando y dando las palabras de Dios? Vamos a ver versículos 11 hasta 19. Y oyendo Miqueas, hijo de Gamarías, hijo de Safán, todas las palabras de Jehová del libro, descendió a la casa del rey de la cámara del escriba, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, Elisama escriba, y Dalayas, hijo de Semeías, y Elnatán, hijo de Acobor, y Gamarías, hijo de Safán, y Sedecías, hijo de Hananías, y todos los príncipes. Y contó Miqueas todas las palabras que había oído leyendo Baruch en el libro en oídos del pueblo. Y todos los príncipes enviaron a Jehudi, hijo de Natanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el envoltorio en que leíste a oídos del pueblo y ven acá. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó en el envoltorio en su mano y vino a ellos. Y dijéronle: siéntate ahora y léelo en nuestros oídos. Y leyó Baruch en sus oídos. Y fue que como oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas esas palabras. Y preguntaron al mismo Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de su boca todas esas palabras. No, nota esto. Y Baruch les dijo:
Él me dictaba de su boca todas esas palabras y yo escribía con tinta en el libro. ¿Qué pasó? Algo simple de la vida. Jeremías habló, él escribió lo que Jeremías habló. Eso era la inspiración de Dios. No era algo místico. No era Dios enforzando la mano de alguien y todo eso como muchos piensan. No. Es que Dios en su omnisciencia sabía lo que pasará si Él dio sus palabras a Jeremías, y también lo que pasará cuando Jeremías recibió esas palabras, que era que él va a decirlos a Baruch, y Dios sabía también que Baruch, que él por su voluntad libre va a escribir esas mismas palabras en ese papel, por su propia voluntad libre. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Ya? Versículo 19. Y los príncipes dijeron a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. ¿Sí? Porque los príncipes vieron esas palabras y pensaron que el rey va a reaccionar mal. Pero nota eso. Okay. La respuesta simple sobre inspiración era algo que no parece lógico a muchos eruditos. No piensan que Dios puede inspirar así, en una manera tan simple. Que Dios puede utilizar al hombre como un instrumento para su gloria. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Versículos 20 a 26. Ahora llegamos a la parte interesante para nosotros. Okay. Y entraron al rey al patio habiendo depositado de envoltorio en la cámara de Elisama escriba, y contaron en los oídos del rey todas estas palabras. Y el rey envió a Jehudi que tomase el envoltorio, el cual lo tomó de la cámara de Elisama escriba, y leyó en él Jehudi en oídos del rey, y en oídos de todos los príncipes que estaban junto al rey. Y el rey estaba en la casa del invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Y fue que como Jehudi hubo leído 3 versos o 4, lo rompió con un cuchillo de escribaña y echólo en el fuego que estaba en el brasero, hasta que todo este envoltorio se consumió sobre el fuego que estaba en el brasero. Y no hubieron temor, ni rompieron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas esas palabras. Y aún el Natán y Dalaías y Gamarías rogaron al rey que no quemase aquel envoltorio, y no los quiso oír. Antes mandó el rey a Jeremeel, hijo de Amelec, y Saraías, hijo de Esriel, y Selemías, hijo de Abdeel, que prendiesen a Baruch el escribano y a Jeremías profeta, mas Jehová los escondió. Amén. Okay. Y nota que Jehudi, él cortó las palabras de Jehová y él echó esas palabras en el fuego. Aquí tenemos la destrucción de la palabra inspirada, de ese original que estaba ahí. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Jehová? ¿Qué puede hacer en este asunto? Ya, su palabra inspirada fue destruida por los hombres. Ay, no, ay, no, ay, no. Como si fuera que Dios no sabía que eso pasará. ¿Sí, verdad? Pero tenemos el original siendo perdido, como básicamente todas estas personas piensan que Dios perdió su palabra y por eso están buscándolo con su ciencia falsa, ciencia llamada así, como dice la Santa Biblia, que es crítica textual. 27. Vamos a ver versículos 27 hasta 32. Y fue palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el envoltorio, las palabras que Baruch había escrito de la boca de Jeremías diciendo, vuelve, tómate otro envoltorio y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer envoltorio que quemó Joacim, rey de Judá. Y a Joacim, rey de Judá dirás, así dijo Jehová, tú quemaste ese envoltorio diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales? Por tanto, así dijo Jehová a Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se asiente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y visitaré sobre él.
y sobre su simiente, y sobre sus siervos su maldad. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he dicho, y no oyeron. Y Jeremías tomó otro envoltorio y diólo a Baruch, hijo de Nerías, escribano, y escribió en él de la boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas palabras semejantes. Entonces tenemos aquí Dios inspirando otra copia que tiene las palabras del primer envoltorio. ¿Sí ve? Esto es como el segundo original, si eso tiene sentido. ¿Okay? Pero no solamente eso, pero este segundo original tiene otras palabras de Dios. Entonces, inspiración puede involucrar la agregación de palabras por una razón u otra, incluyendo las palabras que son italizadas o cursivas, como decimos en español, en la Santa Biblia. Lo que imagino que viste eso. Dios puede inspirar eso. Ella lo había hecho aquí en Jeremías 36. Nota que el segundo original es mejor que el primero porque tiene más palabras de Dios. Hay más luz. Hay más ahí. Okay. Y la pregunta es, ¿qué pasó con este segundo original? Vamos a Jeremías 51. Jeremías 51. Okay. Y Jeremías 51 es esas mismas palabras. Okay. Es esa profecía, pero vamos a versículo 63. Vamos a ver lo que pasó. Okay. Jeremías 51 y versículo 63. Y será que cuando acabares de leer este libro, atarle haz una piedra y echarlo haz en medio de Éufrates, y dirás, así será anegada Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y cansarse han. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Entonces ese segundo original fue echado en el Éufrates. Fue destruido, porque ¿sabes qué? Cuando pones papel en agua, se destruye, si no sabía. Okay. Parece que Dios no importa a los originales tanto como estas personas con sus argumentos. ¿Sí, va? Mi pregunta es ese, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde está el tercero original? Porque Jeremías 51 está en la Santa Biblia. ¿Qué muestra eso? ¿Triple inspiración? Puede ser. No, no puede ser. Es. Porque tenemos las palabras aquí, hermano. ¿Sí, ve? Entonces, esta cosa que Dios no puede inspirar más que una vez es una mentira. No tiene que ver con lo que dice la Santa Biblia. Tiene que ver con los pensamientos de hombres que tratan de limitar a Dios. Entonces, para concluir, vamos a Proverbios 13. Proverbios 13. Quiero mostrarles el problema verdadero con estas personas que dan estos otros argumentos en contra sobre usted teniendo su autoridad final, para que entiendas lo que realmente está pasando con ellos. Proverbios 13 y versículo 16. Okay. La Biblia dice, todo hombre cuerdo hace con sabiduría. Espero que eres uno de esos. Mas el insensato manifestará fatuidad. Y eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Cada argumento que estamos viendo aquí es una manifestación de la fatuidad de estos hombres, porque no chequearon la Santa Biblia para ver si Dios ya respondió a eso. No importa realmente lo que Dios quiere decirles. Entonces, cuando están ahí hablando de que ellos aman la palabra de Dios y todo eso, no es realmente así. Ellos aman su versión de la palabra en su mente. Y ya.
Y no importa si ellos reconocen eso o no, eso es lo que está pasando aquí. Porque cuando estás ahí dando esas respuestas y mostrando de eso que Dios tiene para ellos, en lugar de recibiendo esta evidencia, siguen ahí dando otros argumentos, siguen ahí argumentando contra Dios y sigan manifestando su fatuidad porque son insensatos en su pensamiento. ¿Sí, ¿verdad? El problema verdadero es ellos y su corazón. Espero que ellos arrepienten a Dios por sus pensamientos, porque sí, Dios puede darles la verdad, pero si no arrepienten por no creyendo que pueden tener la santa vida en estos días, tanto como la gente en Tesalónica, ¿okay? Como dice en 1 Tesalonicenses 2:13, si no son como ellos que reciben la palabra de Dios para que pueda ser eficaz en su vida, nunca van a recibir esta verdad sobre su autoridad final. Y por eso van a seguir ahí, ¿okay? Andando en este mundo, en su vida temporal, sin todo lo que Dios puede darles, sin todo el consejo del Señor. Y eso es triste. Pero es su decisión. Si no quieren oír, eso es su problema, ¿no? Entonces vamos a ver otros argumentos en la próxima clase. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros maneras de mostrar evidencia contra estos argumentos que algunos quieren darnos sobre nuestra autoridad final. Ayuda a nosotros seguir creyendo la Santa Biblia y ayuda a nosotros reconocer esta verdad en nuestro corazón. Para que si alguien llega con preguntas como estas o argumentos como estas y no sabemos la respuesta, que podemos confiar en ti sabiendo que hay uno. Y puede ser que no lo sabes, pero eso no cambia nada sobre nuestra fe en su Santa Biblia. Porque sin fe es imposible agradar a ti, Señor. Y te damos gracias por todo, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.